a las notas de la práctica. Hoy voy a calificar, recién voy a calificar hoy día, siempre califico en orden, ustedes son del viernes, entonces hoy día voy a calificar, posiblemente tenga resultado para el día viernes. Acabar hoy día, si acabo hoy día, si no ya acabo mañana y hay que leer código, ¿no? Hay que entender lo que han escrito, hay que chequear cosas, verificar cosas. Entonces, revisar código no es una cosa trivial, no es una cosa así tan simple. Tiene sus complejidades chequear código. Entonces, ya apenas 6 alumnos, poquitos. A ver, ahora estamos en la unidad 3. En la unidad 3 vamos a comenzar a ver las librerías. Y básicamente librerías, algo de programación de objetos, pero básicamente librerías. ¿Qué librería vamos a ver? A ver, veamos un poco. Esta es la documentación oficial del curso. Toda esta unidad vamos a trabajar con, eh, con librería. Algunas, la mayoría, mejor dicho, las voy a desarrollar con el máximo detalle aquí en clase, aparte de lo que está acá en la documentación oficial. Y voy a dejar seguramente los tips Python sobre algunos detalles adicionales. Hay algunas que mencionaré acá, que son las más sencillas, las más simples. Y esas pagué un poco para el autoestudio porque en realidad no hay mucho que ver ahí. No significa que no son importantes, pero son bastante más sencillas para dedicarle tiempo a las más complicadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, yo no comienzo por Matplotlib, ustedes saben que siempre soy medio desordenado, ¿no? Tengo otro orden porque Matplotlib es más interesante cuando sabemos NumPy, así que yo prefiero hacer primero NumPy y después Matplotlib. El que tiene, el que ha instalado Python, como explicamos en las primeras clases, ya debería tener instalado el Matplotlib, porque se indicó cómo instalar esa librería. De todas maneras, si no lo ha instalado, lo puede instalar acá. El que instaló Anaconda, yo creo que no es necesario instalar Anaconda, creo que las versiones modernas de Anaconda ya traen instalado Matplotlib, es cuestión de que lo prueben, si no funciona hay que instalarlo, y acá dice cómo. Y acá hay un manual de la librería, donde puede ver unos detalles adicionales. Pero no vamos a comenzar por Matplotlib, ¿ok? Eso lo vamos a ver después de NumPy. Eso es muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a ver? Yo tengo todo un tip Python para... Nosotros vamos a comenzar hoy día con Daytime, que es una librería muy importante. Muy importante. Por ejemplo, para los que están haciendo el trabajo de los de la del simulador bancario, esto es fundamental, este capítulo.
Es fundamental. Entonces, ¿qué otra cosa más se ve? Por supuesto, vamos a ver. La librería Math, matemáticas, esa sí te la voy a dejar para el autoestudio. Y voy a poner algunos ejemplos en los tip Python, porque esta es muy sencilla, siempre son fórmulas a usar. Incluso acá tiene solamente dos páginas, ¿no? Acá son las funciones que trae Math. Por ejemplo, arco coseno, tangentes, convierte un ángulo de grados a radianes, factorial, ¿no? Etcétera. La función floor, o sea, el mayor entero. ¿No? No. Entonces, esas cosas. Entonces, esas funciones, son funciones, logaritmos, seno, coseno, raíz cuadrada. Esas simplemente ustedes las pueden poner y estudiar solo, porque son simplemente como si fueran funciones de Excel, ¿no? Parecidos a eso. Y algunas cosas más. Eso sí va a quedar para autoestudio y vamos a poner algunos tips de maths en TPython, pero yo no lo voy a dejar en clase. Después viene la librería Tkinter, así hay que dedicarle buen tiempo, porque es para el manejo de pantallas, así ya más simpáticas, no solamente de consola, ¿no? Y si bien es sencillo, no es complicado conceptualmente, sí uno tiene que escribir bastante. Escribir bastante cuando escribe Tkinter. La librería de Tkinter no funciona si uno está trabajando con Colab de Google. Ahí no funciona. Ya volveremos a eso en su momento. Yo, por supuesto, yo voy a hacer un poquito diferente el orden. El orden que yo voy a hacer, yo voy a comenzar con Daytime. Después de Daytime voy a hacer NumPy. Después de NumPy, inmediatamente después de NumPy, vamos a ver esta otra, o sea que NumPy es bastante, o sea que hay que leer bastante, y yo voy a hacer los puntos más importantes. Y después de NumPy, Pandas. Voy a hacer Daytime, NumPy, Pandas, Matplotlib y Tkinter. El Mat lo van a estudiar por su cuenta porque es más sencillo. Estas son las librerías que se pueden utilizar. No podemos utilizar en la práctica ninguna otra librería más que las que estamos mostrando acá. Y algunas otras que vamos a mostrar más adelante. ¿Ok? Vamos a mostrar otra más. Pero solamente esas. Ahora, esta librería de pandas, hay un montón de cosas que no funcionan. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero no de todos. Pero no significa que no las podemos usar. O sea, si yo, para un data frame, yo no utilizo el coeficiente de correlación, no significa que ustedes no puedan utilizarlo, ¿no? Todas las cosas que se pueden utilizar de pandas, referido exclusivamente a pandas, sin importar ninguna otra librería, se puede utilizar, aun cuando no la hayamos desarrollado en clase. Pero si es de pandas, sin necesidad de... Porque a veces que pandas puede hacer otras cosas cuando se ponen a unas librerías adicionales que no hemos visto en clase. Eso no se puede hacer. Pero cualquier cosa que vean de pandas, sin trabajar ninguna otra librería adicional, y aunque no esté en clase, se puede utilizar, porque para eso, por eso les dejamos también a ustedes, cuando hacemos cualquier librería, un, un enlace a la biblioteca de pandas, a la documentación de pandas o de cualquier otra, para que ustedes puedan entrar por ahí y ver algunos otros detalles que están autorizados a hacerlo siempre y cuando sea pandas, sin que haya que bajar alguna otra librería que no hayamos visto en clase. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Muy bien. Para la clase de hoy, yo he dejado un cuaderno acá que se llama Daytime, que es con el que vamos a hacer la clase del día de hoy. ¿Ok? Voy a
a levantar mi Superlab. Eh, bien, ahí está mi Jupyter Lab. Vamos a abrir el cuaderno ese que les he puesto para allá. Este es el Daytime. Vamos a comenzar a ver el Daytime. El Daytime nos permite manipular fechas y horas. Y es una biblioteca muy, muy, muy importante. Como les digo, para los que están desarrollando, sobre todo, pero no los únicos, por ejemplo, el proyecto de simulador bancario, en donde para hallar, tengo que hallar diferencia de días, por ejemplo, para poder calcular los intereses y esas cosas. ¿Cómo se calculan esos días? Utilizando la biblioteca Daytime, que facilita mucho eso. Entonces, pero para diferentes problemas que se van a plantear, utilizar el Daytime sirve muchísimo. No solamente para eso, ¿no? Incluso para algunas cosas, agencias de viaje, los tiempos, todas esas cosas se pueden, si es que es necesario calcular tiempos o diferencias de días o diferencias de horas, se puede utilizar el Daytime. ¿Ok? Entonces, a ver, esta librería Daytime genera datos de la clase Daytime y básicamente 4 clases diferentes. Clases o tipo de datos. El primero es el tipo date. Van a ver que cada una de estas clases tiene a su vez diferentes métodos que permiten hacer diferentes cosas. Pero la primera es el date. Observen que dice clase datetime, o sea, el nombre de la librería, punto date. Date es uno de los objetos que tiene por ahí. Y a su vez, el objeto tiene 3 atributos: el año, el mes y el día. Y como vamos a ver que eso nos va a permitir generar variables a partir de un date y poder manejar los años, los meses, los días juntos o separados, de acuerdo con lo que necesitemos. Después tenemos el objeto time, que asume que cada día tiene exactamente 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, ¿no? Cada hora 60 minutos y cada hora 60 segundos. Y entre los atributos están las horas, los minutos, los segundos, los microsegundos y la zona, la zona del tiempo. Pero eso no lo vamos a ver tiempo. Pero sí vamos a trabajar fundamentalmente con horas, minutos, segundos y algunas veces con microsegundos. ¿Ok? Y nos va a permitir hacer diferentes problemas, diferentes cosas de esa manera. De trabajar con microsegundos y sobre todo con zonas horarias, puede un poquito más avanzado. No vemos tanto esto por lo menos en este curso. Usted aquí no puede investigar por su cuenta, pero ni siquiera los problemas que planteamos van a necesitar esas cosas. Después, otra de las clases de la clase Daytime, ¿no? Fíjense que había Day solo, Time solo, y hay una que es combinación de Daytime. Y que es una combinación de ambas, porque tiene como atributos el año, el mes, el día, la hora, los minutos, los segundos, los microsegundos y la zona horaria. Entonces, es una combinación de ambas. Y a veces conviene usar una, a veces conviene usar otra.
Va a depender de cada situación particular cuál uso. Y tiene otra, que es el time delta. Eso expresa dos diferencias entre dos fechas, entre dos momentos, o sea, diferencia entre dos de estos objetos date, objetos time o objetos daytime. Y te va a dar, bien, internamente trabajado así con microsegundos, pero después al final te va a dar, por ejemplo, si tengo dos fechas, cuánto es la diferencia de días que hay entre esas dos fechas, o cuántas horas hay diferencia entre una y otra hora, etcétera. Eso te lo va a permitir, te va a permitir manejar ese tipo de cosas. Porque si tú tienes dos fechas, a ver, programa pues para ver cuántos días de diferencia hay entre dos fechas. Eso es dificilísimo. Pero esto está programado y con time delta puedo hallar la diferencia de fechas o a una fecha sumarle una cantidad de días, ¿no? O una cantidad de horas. A un día le sumo una cantidad de horas, puede que pase a otro día, le puedo sumar días, ¿no? Puedo sumar días, horas, minutos y segundos. Y puedo, por supuesto, poner otros valores. Ahora vamos a ver ejemplos de esos varios. Uh -huh. Muy bien. Un segundito. Vamos ahora a comenzar a ver cómo se usa esta librería Daytime. Lo primero que uno tiene que hacer, es importar la librería. Hay varias formas de hacer, importar la librería o importar los objetos de esa librería. La forma general de importar toda la librería es poner import Daytime. Observe que por una buena codificación Python, como les repito, yo todavía no he revisado las prácticas, las voy a hacer hoy día. Espero poderlas acabar hoy día. Si no las acabo hoy día, las acabo mañana. Si las acabo hoy día, las notas las van a ver mañana. Si las acabo mañana, las van a ver el viernes. Todavía no las he revisado. Entonces, vamos a ver. Importas Daytime. La buena codificación Python te dice que tienes que dejar dos líneas en blanco antes de comenzar a hacer cualquier otro código de Python. Después que has importado la librería. La librería, si un programa vas a importar varias librerías, pueden estar, digamos, import Daytime, import NumPy, import Pandas, todo eso pueden estar una debajo de otra. Pero después de que se ha importado la última librería, la siguiente línea de código tiene que dar dos líneas en blanco. Esas son condiciones de buena programación Python. Ojo para la tercera práctica. Van a importar librerías, hay que cuidar esos detalles. La buena presentación, la buena aplicación de principios influye en la calificación. Muy bien. Entonces, estoy importando toda la librería Daytime. Se llama la librería Daytime. Entonces, ahora yo voy a tomar el objeto Daytime. Para poderlo utilizar al objeto Daytime, tengo que ver primero el nombre de la librería. Hay formas de que vamos a cortar eso. De momento, si solamente he importado la librería, o la biblioteca, mejor dicho, Daytime, tengo que poner el nombre de la biblioteca, un punto, y después el nombre del objeto. Y el objeto tiene el mismo nombre, no se llama Daytime. Acá. Daytime. Si uno de sus atributos, vamos a ir aprendiendo varios, es now, que me retorna la fecha actual, la fecha y la hora actual del momento en que se ejecuta el programa. Y lo estoy guardando, ese resultado, en una variable, estoy llamando DT, ¿no? Daytime, un poco flojo. Y después le estoy diciendo que imprima el daytime, que me diga qué tipo de dato es este DT. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces ejecuto y
imprime Daytime y fíjese, 2023, 0524, es 24 de mayo, los que son católicos, creo que es el día de la Virgen María, María Auxiliadora, y no sé, porque mi esposa es del grupo de María, entonces todos los años, siempre cuando pasa una procesión, pasa por casa de todas maneras, y me pone la fecha, pero en la hora, las 9 horas, 20 minutos, 9 segundos y esta cantidad de segundos, en el ejecuto ya ha pasado unos segundos ahorita. Y cuando le digo qué tipo es, me dice que es de la clase de la biblioteca Daytime, tipo Daytime. ¿Ok? Entonces, con este método now, puedo del Daytime pasar a una variable, en este caso, el año, el mes, la hora, perdón, el día y la hora, minutos y segundos y milisegundos. Un detalle, ¿alguien está trabajando con Colab en este momento? ¿Alguien está trabajando con Colab? ¿Mm? ¿Alguien está trabajando con Colab? ¿Alguno de los 14 alumnos presentes está trabajando con Colab? Ya. Usted va a ver que si escribe eso, le va a salir el mismo día, pero creo que son como 5 horas más adelante. ¿Cierto? Si son las 9, debe estar saliendo las 14 horas o algo por el estilo. ¿Cierto? ¿Ha ejecutado esto? Vamos a ponerle dos pantallas. O al revés. Y le sale otra fecha. A usted le está saliendo algo así como, voy a ejecutarlo de nuevo. Saliendo 9 de la mañana, 22 minutos, 39 segundos. A usted le está saliendo algo así como las 14 horas, 22, minutos y más o menos la misma cantidad de segundos. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando uno trabaja con Colab, no estás trabajando básicamente con los recursos de tu máquina, sino que Colab te da, pues dice, te da RAM y te da disco. Entonces, el Colab se está ejecutando en la nube de Google. Y ese computador tiene la hora, ¿cómo se llama la hora? Bueno, la hora del meridiano de Greenwich, pero le llaman otra, no me acuerdo cómo exactamente ahorita se me ha ido. Entonces, esa hora son 5 horas más que Lima, si es que mal no recuerdo. Perú está menos 5 horas respecto al meridiano de Greenwich. O la fecha, no sé qué le llaman, ahorita se me ha ido la palabra. Entonces, usted la está viendo, la fecha, con 5 horas más adelante. Lo que demuestra una vez más que el collab no se ejecuta en nuestra máquina, sino se ejecuta en la máquina. Hay forma de corregir esa fecha y hacer que salga la fecha ahora, pero lo vamos a ver más adelantito. ¿Ok? Eso porque trabajamos con el collab. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos. Otra vez importamos el datetime y en la variable dt ponemos el datetime now. ¿Ok? Pero si vemos, acá también pusimos el datetime now, vemos que está el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Quiere decir, por tanto, que esos son los atributos que tiene ese objeto datetime. Tiene como atributos el año, el mes, el día, las horas, los minutos, los segundos y los milisegundos. Y como son atributos, esos son sus datos, yo puedo tomarlos de manera individual cada uno si es que quisiera para hacer algún cálculo o alguna cosa. Los puedo tomar también de manera individual. Entonces, acá en este ejercicio importamos el datetime y del datetime, de la biblioteca datetime,
el objeto datetime, su atributo now, y lo vamos en nuestra variable dt, tal como hicimos arriba. ¿Ok? Le voy a decir, le estoy pidiendo que imprima de qué tipo es dt, va a salir que es el tipo de la biblioteca datetime, tipo datetime. Le voy a decir que imprima, me va a imprimir algo parecido a esto, pero ahora de esa instancia del objeto que he creado, ese dt, puedo tomar individualmente el año, como dt.year, o sea, estoy tomando uno de sus atributos, dt.month, estoy tomando el mes, dt.day, el día, la hora, los minutos, segundos y los microsegundos. Ajá. Y después le voy a decir que, por ejemplo, me diga qué tipo de dato es el dt.year. Para ver, vamos a ejecutar esto. Entonces, creamos la instancia dt de esta clase datetime y te dice que este dt es de la clase datetime. Después le decimos que imprime el dt, fíjese, 2023, 0524, 9,26 y 10 segundos y esta cantidad de microsegundos. Y cuando le digo dt.year, me imprime el año de forma individual. Con punto month, el mes. Con punto day, el día. Con punto hour, la hora. Punto minute, el minuto. Seconds, segundos. Y microseconds, los microsegundos. Pero cuando le digo que envía de qué tipo de datos year, el dt.year, ese me dice que es una clase de tipo entero. Los atributos en este caso son números enteros. O sea, como conjunto es un objeto del tipo de la biblioteca datetime, tipo datetime. Pero si voy a agarrar cada uno de los atributos, estos atributos son enteros. Eso es interesante porque al saber que son enteros puedo hacer operaciones con ellos como si fueran enteros, ¿no? Entonces, eso es muy importante de tenerlo bien claro, ¿no? Para que podamos hacer después, si fuera necesario, algún tipo de operación con eso. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Todo está claro hasta ahí, sencillo. Hay muchísimas cosas más que ver de datetime. Muy bien. En cualquier momento, por favor, me interrumpen y hacen una pregunta. Fíjense ahora no voy a importar toda la librería datetime. Solamente del datetime estoy importando este tipo de objeto datetime. Datetime, nada más. Entonces, como este datetime está individualizado, ya no tengo que escribir la biblioteca. Porque cuando yo importaba solamente la biblioteca, decía import datetime como biblioteca, importaba todo, yo tenía mi función todos los tipos de objetos de la biblioteca datetime. Pero acá, cuando escribo from, acá hay un problema, acá falta una línea. Cuando digo from, o sea, datetime, o sea, desde la biblioteca datetime, se lee, desde la biblioteca datetime, import la clase datetime, estoy importando esa clase nada más, solamente esa clase. Entonces, ahora creo una instancia de esa clase, la voy a ver dt, y con su método now, le digo, de esta clase datetime.now, eso lo voy a guardar en mi variable, en mi dt, instancia dt. Y cuando le digo, imprímeme, ¿qué tipo es dt? Lo imprime dt y me imprima dt, ajá, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, y después que me imprime el año. Igualito, pero ahora, solo que ahora he importado esta nada más. El tipo es el mismo, igualito, sale lo mismo. Lo que sucede, la única diferencia es que al importarlo así,
a la hora de escribir, la única mención va a ser a la hora de escribir, que como estoy diciendo que desde la biblioteca DateTime importe la clase DateTime, no estoy importando toda la biblioteca, ya no necesito ponerle previamente el nombre de la biblioteca, biblioteca punto, el nombre de la clase punto y los métodos que va a utilizar. Ya no necesito porque he jalado esto de manera individual. Entonces ya lo conoce de manera individual y por tanto ya no necesita decir de qué biblioteca viene. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo que anteriormente. Sigue siendo una clase DateTime que me va a generar objetos o instancias de la clase DateTime, por eso me dice que es de la clase DateTime.DateTime, viene de la biblioteca DateTime, y te imprime pues la hora, sí, hora, minuto, seguro, cual, y después lo puede individualizar, ¿no? Por años, meses, y los años, por supuesto, cualquiera de esos atributos van a ser valores enteros, ¿ok? Solamente dos formas de hacerlo un poquito diferente. ¿Cuál tiene que usar? La que ustedes quieran, la que más les convenga en un punto determinado. Si solo necesito eso, perfecto. Pero si necesito el time delta, entonces de repente en biblioteca, o también individualmente el time delta. O sea, vale, vamos a ir viendo diferentes combinaciones. Preguntas hasta acá, muchachos. Por favor, preguntas hasta acá. ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Todo está claro? Fenomenal. Avancemos. Pero en cualquier momento, si tienen dudas, retrocedemos. No hay problema. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Una forma en que podemos formatear la salida de nuestros resultados. ¿Ok? De nuestros resultados. Como yo puedo individualizar cada uno de los atributos, es decir, el año, el mes, el día, la hora, como que yo importo mi biblioteca DateTime y estoy haciendo lo mismo, estoy creando mi instancia, o sea, mi objeto desde la biblioteca DateTime, acá como solo me importa la biblioteca, tengo que poner el nombre de la biblioteca, después el nombre de la clase, con su método now, y lo guardo en esta variable, y después imprímeme el día, day, va a agarrar el día solito, ¿se acuerdan? Agarra el día solito. El day agarra el día solito. ¿Sí? El día 24. Entonces, digo, imprime con un fformat como variable del dt.day, o sea, el día, un slash, el mes y el año. Yo en donde pongo la hora, los minutos y los segundos. Esa es una forma en que yo puedo formatear la salida. No es la única, ni siquiera sabría decir si es la mejor, pero es una forma útil, fácil y que funciona bien. ¿Ok? Muy bien. Pero también puedo invocar separadamente cada uno de los objetos o las clases, entre las clases de time. Por ejemplo, desde la biblioteca de time importo la clase de time, la clase date, time y time delta. ¿Se acuerdan? Las cuatro clases. Day, de daytime, date, de daytime, time, de daytime, daytime y de daytime delta. O sea, las cuatro clases. Las puedo importar. Si yo importo así, DateTime tengo a su disposición cualquiera de ellas, pero tengo que poner el prefijo, el nombre de la biblioteca. Si las importo así, digo, desde la biblioteca DateTime, impórtame la clase DateTime, el date, el time y está el date de forma separada, ya los puedo utilizar cada uno de ellos sin necesidad de ponerle por delante el nombre de la biblioteca. Entonces voy a hacer una pequeña impresión y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a ejecutarlo y vamos a analizar qué es lo que hace. Ok. Acuérdense que individualmente ha importado cada uno de estos objetos. Entonces voy a print horas, es un texto, acá está, print horas.
Y ahora, ¿qué es lo que digo? Que la variable hora 1, ¿qué va a hacer? Fíjense, una de las cosas que me da time. Yo puedo crear una variable hora en donde yo pongo time y entre corchetes yo le paso parámetros. Es decir, le paso la hora, los minutos y los segundos. Es más, vamos a variarlo acá para que veamos lo que está ahí. Le podemos poner 30, por ejemplo, ¿no? En este caso ahora, a las 10 horas, 5 minutos, 30 segundos, ¿no? Acá hay un pequeño comentario, pero estamos variando, ¿no es cierto? O sea, puedo crear una variable de tipo hora, ¿sí?, a partir de esta clase time, en donde yo voy a mandar como parámetros la hora, los minutos y los segundos. Si es 0 segundos, puedo mandar 0 segundos, no hay problema. Porque tienen que ser números enteros positivos. Y ahora le digo, imprímeme con una tabulación la hora 1. Entonces, con esta tabulación, aquí, acá en el, yo trabajo con una tabulación de 8, en los IDES creo que algunos trabajan con 4, pero bueno. Entonces me dice, imprime con fstring, el slash t significa una tabulación, por eso que se pone hacia el lado derecho, y pone hora, 2 puntos, y la variable hora 1. Y me pone las 10:500, bueno, porque esa es la hora que hemos creado acá. Vamos a ejecutarla para verla de nuevo. En realidad va a poner las 10 horas con 5 minutos con 30 segundos porque yo he creado esa variable con esa hora. Después he creado otra variable, también pasando el complemento las 23 horas, los 15 minutos y 0 segundos. Entonces, es lo que me pone acá. Y ahora, compara horas. Puedo comparar las horas. Es de las cosas que me permite. Entonces yo pongo el texto, también empujado, hora menor que hora 1 menor que hora 2. Como estas son las 10, son las 23, cuando digo hora 1 menor que la hora 2, este resultado es un booleano, una comparación entre un booleano, verdadero o falso. Como la hora 1 son las 10 y la hora 2 son las 23, entonces la hora 1 es menor que la 23 y por tanto el resultado es true, y es lo que marca acá. Pone el texto hora 1 menor que hora 2, verdad. ¿No? True. Ahora después vuelvo, ahora trabajo con fechas, digo print fechas, acá está fechas, y después comienzo a fecha 1 y le digo day to day, ¿ok? Day to day. Today es otro de los atributos, es un atributo de date, today, que es lo equivalente al now, ¿no es cierto? Entonces, esa fecha se la pongo la fecha 1, pero ya no partiendo de daytime, sino de date. Cuando yo ponía daytime now, él te pasaba año, mes, día, hora, minutos, segundos, milisegundos. Pero el date solamente trabaja con 3 atributos, año, mes, día. Es un poco la diferencia. Entonces ahora te dice, imprímeme esta fecha 1. Ahí está, fecha. Fecha 1, 2023 05 24. Se dan cuenta que no saca nada de tiempo, nada, porque es date, no es daytime. Solamente date, solamente fecha. Y la fecha 2 va a ser el day to day más, o con el detalle más, time delta, esa clase que es la variación de fechas, y le pongo days igual 2. O sea que lo que le está sumando al day to day, al día de hoy, le está sumando 2 días. O sea, si hoy día estamos 24, debería salir el 26. Cuando le digo imprime fecha 2, estoy escribiendo la fecha 2, el 24, el 26, el 5, 2 días después, ¿no? Y cuando pregunto, la fecha 1 es mayor que la fecha 2, si la fecha 1 es 24 y la otra es 26, el mismo mes, entonces la fecha 1 no es mayor que la fecha 2, por lo tanto el resultado de esta
comparación es un booleano que dice falso, false. Muy bien, esa es alguna de las formas en las que podemos utilizar cada uno, así que importamos uno por uno, cada una de las clases de la biblioteca DayTime. En general yo prefiero importarlas así, que simplemente como poner import DayTime, que realmente es un poquito más engorroso a la hora de escribir que tener que poner siempre por delante el nombre de la biblioteca. Daytime.daytime, daytime.time, daytime.timedelta, o sea, o daytime.daytime, o sea, escribe más, ¿no? Entonces, cuando lo haces así, vas a escribir un poquito menos. Y créanme que no a todo, mientras menos se puede escribir, mejor. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Me parece está muy chica la letra. Está muy chica la letra. Carambas. ¿Tampoco mejor así? Digo, muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay ninguna pregunta? Muy bien. Ok. ¿Seguro que hay una pregunta? Por favor, con el mayor gusto, ¿eh? Con el mayor gusto. Esta línea voy a hacer. Ok. ¿Todo tranquilo? ¿Todo igual? ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Por favor, pregunten. Todavía no he revisado la práctica. Espero que esta práctica esté mucho mejor que la primera. Espero que sea así. De todas maneras, saben que yo siempre se califica con curva. No hay problema. A ver, pero si uno está muy bajo, pues ni la curva lo ayuda, ¿no? A ver, vamos a ver un problemita. ¿Qué pide esto? Vamos a importar solamente daytime. Desde la biblioteca daytime vamos a importar daytime y time. Los dos tipos de clases. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver. En una variable que estoy llamando hoy 1, de daytime tomando el now, el año, el mes 1 y el día 1. Y del day estoy tomando el today, el year, el mes y el día. El año, el mes y el día. También, de los dos, ¿no? Y después le digo que voy a imprimir hoy, qué tipo es hoy, va a imprimir hoy 2, de qué tipo es hoy 2, y después va a imprimir el año 1 es uno de uno que ha sacado de lo que se generó con daytime, y el año 2, mes 2, día 2 que se ha generado simplemente daytime. Un poco para ver las diferencias. Entonces, cuando le digo hoy 1, daytime.now, cuando imprimo hoy, y me imprime, como es daytime, me imprime año, mes, día, hora, minutos, segundos y milisegundos. Y me dice que es una clase de la biblioteca daytime, clase daytime. Cuando le digo imprime hoy 2, que se hizo partiendo de day directamente, y le digo ahora imprime hoy 2, fíjense que me pone año, mes, día. Ya no pone tiempo. ¿Por qué no pone tiempo? Porque no lo he sacado de daytime. Daytime es una convención de day y de time. Por eso te saca horas perdón, días, fechas y horas. Mientras que el date solamente te saca fechas. Por eso que solamente pone 20, 24. Y me dice que es de la misma biblioteca de daytime, pero de la clase date. El otro era de la clase daytime. Por eso es que como es daytime pone fechas y horas. El day solamente pone fechas.
Pero cuando los ahorro individualmente, amo me da lo mismo, ¿no? A la misma fecha. Le decía que con el daytime tengo horas. Si yo en un momento necesitaba manipular horas, también podría manejarlo de ahí, de daytime, o podría trabajarlo del time directamente. Muy bien, veamos el time delta. Puedo sumar días, solamente días, horas, minutos y segundos a una fecha dada. ¿Sí? Acá estamos importando desde la biblioteca daytime, el date, el time delta. ¿Ok? Entonces, supongamos que, fíjense que con el date también yo puedo crear un campo de fecha, pasándole como parámetros el año, el mes y el día. Y creo un campo de tipo fecha. Y fíjense lo que hago con fecha. A fecha le puedo sumar un día. O le puedo sumar menos 4 días. Si le sumo menos 4 días, en realidad le estoy restando 4 días. ¿Ok? Veamos lo que pasa. He creado la fecha 22-10-9. ¿Ok? A esta le sumé un día. La fecha le sumé un día. Entonces ahora es el 10. Y ahora después a esa misma fecha le quité 4 días. Entonces como estaba en el 10 pasó a ser 6. Fíjense que puedo sumar días. Días. Ahora vamos con el time delta. Ahora otra vez otro ejemplito. También importamos lo mismo. Pero fíjense el detalle. Acá le he sumado días. Pero fíjense que esta fecha, y a esta fecha le digo time delta y no le sumo fechas, le sumo horas. Bueno, si le he sumado 48 horas, en realidad le estoy sumando 2 días, ¿no? Si pone un valor intermedio, va a hacer cálculo. Pruébenlo para que vean lo que sale. Solo estoy sumando 2 días. Si yo le sumara, por decir, 45, como 45 no alcanza a hacer 2 días, le suma solamente un día más. Le suma 45 horas, pero para cuestiones de fecha, simplemente es un día más, ¿no? No llega a ser. Bueno, en cambio, cuando puse 48, como 48 llegó a ser 2 días, ahí sí puso 11, le sumó 2 días. ¿Sí? Por supuesto que puedo sumar minutos. Estos son 4.320 minutos, son 3 días. ¿Sí? No comprueben, ¿no? Multiplique. Y también le puedo sumar segundos. Es que es fecha, ¿no? Fecha le puedo sumar días, minutos, segundos. Esta es la cantidad de segundos en 3 días. Bien. A ver, quiero ver un poquito. Vamos a ver algún otro, diferente de 3 fechas. Vamos a ver algunas cosas. Voy a crear una canvas abajo. Voy a importar las bibliotecas. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a poner una variable, vamos a llamarla hoy, que va a ser igual a que de la biblioteca datetime, el objeto datetime, el método now,
Pues le voy a decir print hoy. Esto que estoy mostrando es una forma en la que simplemente los muchachos estudien, comiencen a ponerse casos y a ver qué pasa. Vamos a ver. Voy a imprimir esto. Ey, 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 ey. ¿Qué escribí? Daytime, daytime, pues esto es una E, esto es una E. Es from, ¿no? Faltó la F. Ya. Ah, ya, claro, ya no es necesario poner el daytime porque lo estoy individualizando. Ay, 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 ya está. Observen que me puso 9 horas, 9 horas, 50 minutos, 14 segundos. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera puesto más? Vamos a ver qué pasa. Time, delta, le he puesto horas, ¿ah? Horas, horas, igual a 5. Que no lo haga señorita García. Vamos a ver qué sale. A usted le sale, sin esto ya le sale 14 horas con 52. ¿Cierto, señorita García? Al ver que yo estoy sumando 5 horas, me sumo 5 horas. Usted, señorita García, lo que tendría que hacer en todo caso es sumarle menos 5 o restarle 5. O sea, poner acá menos 5, lo cual le restaría 5 horas a la hora, o poner positivo acá, pero poner negativo acá. En uno de los lados, todos lados tiene que estar negativo. O le restas 5 horas o le sumas menos 5 horas. Entonces, con eso vas a tener la fecha de acá. Yo le estoy sumando 5 horas y estoy obteniendo la misma hora que usted está obteniendo naturalmente con el collab. ¿Cierto? ¿Cierto, señorita García? ¿Ok? Se da cuenta que si usted sin poner time delta, debe estar saliendo así las 14 horas con 50 y tantos minutos. ¿Es cierto? ¿Eso es lo que le sale? Ahora, si usted le suma, le suma menos 5, va a obtener la hora de Lima. Casi seguro. Muy bien. Entonces se da cuenta el time delta, le puedo sumar horas. En ese caso, usted tendría que siempre, para trabajar con la hora de Lima, tendría que estar, va a caer una variable con la hora de Lima, hay que restarle 5 horas. Así que está trabajando con la. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta acá. Por favor, chicos, con toda confianza, preguntas hasta acá. Muy bien. Ok. Como dice ahí el texto, algo que es muy importante eh, son los temas complejos con fechas. El cálculo de la diferencia entre días, diferencia de días entre fechas, es una cosa que uno podría hacer tu programa a mano, pero es más complicado que. Bueno, complicado, ¿no? Es absurdo. Pero con la biblioteca Daytime se vuelve una cosa simple, hallar las diferencias entre las fechas. Por ejemplo, si yo en Excel en una celda pongo una fecha y en otra, y en una tercera pongo la diferencia de ellas, me va a dar el número de días que hay de diferencia entre ambas fechas. ¿Alguna vez han hecho eso en Excel? Seguramente que sí. Entonces, análogo a esto, ¿no? La biblioteca Daytime lo va a permitir hallar la diferencia de fechas, la diferencia de días entre dos fechas. Vamos a ver este ejemplo. Importo de la biblioteca Daytime individualmente Daytime, Date, Time y Time Delta. Entonces, utilizando Date, vamos a cambiar la fecha. Vamos a poner
2023, en este caso es 5 y el día es 24, ¿no? 24. Y no es lunes, es miércoles. Pero bueno, ya, supongamos. No, vamos a dejarlo así como está. Ya me acordé porque está con esas fechas. Imprimimos ese lunes. Y acá vamos a poner del day to day, el today, hoy. Y vamos a imprimir hoy. Después voy a crear una variable que se llama la diferencia entre hoy y ese lunes. Pero le voy a poner no 22, sino año 23, no sé, tengo una cantidad de días muy grande, más de 300 días. Eso es estamos 24 del 9. Muy bien. Y vamos a ver de qué tipo es este div. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. He creado esta fecha, 2023-059. La otra, tengo la variable hoy, 2023-0524. Y cuando hallo la diferencia, hago este div. Digo, hoy menos el lunes. Y le digo que imprime qué tipo. Me dice que es un objeto. Este div es un objeto de la clase datetime.timeDelta. Y ese timeDelta tiene como atributos, puede ser, ¿te acuerdas que yo en el delta puedo sumar días, horas, minutos o segundos? Bueno, entonces uno de esos atributos es days, días. ¿Se acuerdan cuando poníamos acá? Hours, seconds, minutes, hours, days. O sea, que decimos que el atributo days que sea 1, acá que el hour sea 48, etc. Entonces, como esta diferencia es, es un objeto de la biblioteca datetype de la clase typeDelta, uno de sus atributos es days. Por lo tanto, yo puedo decirle que voy con otra variable, o acá de frente puedo haber puesto esto, pero lo he hecho dos variables para diferenciar nada más, que la diferencia de días es igual de este div.days, el atributo día, y me lo va a poner la diferencia que hay, 15 días. 15 días. Pude haber puesto de frente también, ojo, div igual a paréntesis hoy menos lunes punto 10, y de frente me ponía el número de días. ¿Mm? Aquí voy a escribir una cosita, voy a hacer print. Este div es un atributo del tipo timeDelta. ¿Ah? Tiene 15 días, 0 minutos, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Por lo tanto, todos son atributos días, horas, minutos y segundos. Pero como yo solo quiero el 15, tomo de ese div solo el date y lo pongo en div días y me da exactamente el 15, que es un carácter de tipo entero. Entero. Si es entero, lo puedo utilizar para hacer cálculos. Entonces, si eso fuera la diferencia de días, a cual le tengo que aplicar un interés, por ejemplo, ya tengo esa diferencia de días y tengo la fórmula para aplicar cálculo de interés o cosas por el estilo, ¿no? Diferencia de días entre fechas. Tengo dos fechas, las resto, punto, el atributo days, y me da exactamente como un número entero la diferencia de días que hay entre dos fechas diferentes. ¿Ok? Dos fechas diferentes. Exactamente.
Entonces, calcular esta diferencia de días es de gran utilidad para diferentes programas que querramos resolver, para diferentes casos que querramos resolver. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta? Ya avanzamos por la primera hora y no he escuchado prácticamente ninguna pregunta, muchachos. Tenemos 20 alumnos en clases, alguna pregunta tiene que haber, alguna duda puedan tener en algún momento. ¿Mm? Bien, entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Una cosa. Un segundito. A ver, rapidito, por favor, con el micro, porque es difícil ver las dos cosas al mismo tiempo. Frank Alejandro. Frank Alejandro. Presente, profesor. Erika Altamirano. Presente, profesor. Frank Alejandro sí está presente ya. Erika Altamirano. Presente, profesor. ¿Me escucha? Altamirano. Listo. Erika Altamirano. Erika Altamirano. ¿Podría estarme? Presente, profesor. ¿Me escucha? Gracias, gracias. Listo. Sí. Roxana Alvarado. Roxana Alvarado. No hay. Anthony Alzamora. Con su micro, por favor, señor. Más fácil. Jairo Benítez. Presente, profesor. Gracias. José Cangua. ¿Cómo es? José Presente, profesor. Canguarritra. Sí. Ok. Renato Celi. Presente, profesor. Gracias. Renato Celi. Presente, Renato. Gracias, sí, está bien. Olenka Champa. Luis Cherry. César Chiclayo. Presente, profesor. Gracias. Elmer Evangelista. No, estuvo, pero no está presente. Estuvo, es pasado, no está presente cuando lo he llamado. Elmer Evangelista. Kiara Fernández. Presente. Perfecto. Fernando Garay. No hay. María García. Se me ha contestado varias veces, está presente. Presente, profesor. Harold Hill. Sí, Harold Hill. Días, profesor, presente. Ok. Gracias. Sara Giles. Enzo Guerrero. Un segundito, por favor. Tiene un timing.
y y si no lo salvo y luego vuelvo a entrar, se pierde todo. Carambas, ese es el problema. Me quedé en Enzo Guerrero. Enzo Guerrero. No hay. Leslie Huayca. Leslie Huayca. No hay. Keiko Sofía Juárez. Sí, Keiko Sofía Juárez. Ok. Presente, profe, Gracias. presente. Gracias. Jessica Lecarnaque. Jessica Lecarnaque. No hay. Josué León. Josué León. Presente, profesor. Presente. Ok. José Machoa. José Presente, profesor. Machoa. Gracias. Cristian Muñico. Cristian Muñico. Presente, profesor. Cristian Muñico. Gracias. María Pajares. María Pajares. Gracias. Francesca Rebata. Francesca Rebata. Francesca Rebata. Francesca Presente, Rebata. profesor. Disculpa, no pude Francesca poner mi Rebata. micro. Ah, ok, Presente. gracias. Sí. Ya. Paula Salazar. Paula Salazar. Presente, profesor. Ok, gracias. Marcos Salvatierra. Presente, Marcos profesor. Salvatierra. Presente, Gracias. profesor. Gracias. Pedro Tello. Pedro Tello. Pedro Tello, no hay Pedro Tello. Claudia Torres. Claudia Torres. Claudia Torres. No hay Claudia Torres. Ok. Ademil Valcárcel. Presente, Ademil profe. Valcárcel. Presente. Gracias. Ok. Me falta un alumno. Tengo. Ah, bueno, ya está. Lo que pasa es que Claudia Torres está en la lista de acá, pero no contesta, está ausente. Estar metido en la videoconferencia, pero no estar en la clase, no es estar presente. Muy bien, compartamos entonces. Muy bien, sigamos. Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿no? Usamos fechas, también con date podemos sacar lo mismo. Con date time. Es lo mismo, es el mismo ejemplo que está doble. Ahora vamos a otro tema, es aplicando formatos a fechas y horas. Máscaras. String Format Time. String Format Time te permite a estos campos de fechas y de horas, te permite formatearlo, ponerlos separados, la fecha, por ejemplo, con año, medida con guiones, o con slash, o cualquier otra forma, ¿no? Te permite entonces, Stream F-Time es más lo que viene, que te dice que la fecha, como que la transforma a un string y la formatea, ¿no? Entonces, tiene diferentes atributos. Vamos a ver cuál vamos a utilizar acá. No pretendo que nos aprendamos esto de memoria, vamos a ir utilizando.
acá inicialmente estamos poniendo una parte. Acá están completos casi todos las formas en las que se puede formatear una fecha. No pretendemos aprender todas, pero vamos a ir aprendiendo algunas. Y esto en todo caso es una fuente de referencia para ver cómo es que podemos hacerlo. ¿Ok? A ver, vamos a ver unos ejemplos del uso del string ftime. Vamos a, por ejemplo, importar desde el datetime y time delta. ¿Ok? Vamos a sacar esto. Entonces, en una variable que voy a llamar now, voy a poner el datetime y los 5 horas. Acá lo ejemplo en 5 horas porque creo que fue un ejemplo que hice para una persona que estaba usando Colab. No, le voy a quitar esto. La señorita García, que está usando Colab, puede dejar ese que tiene le está quitando esas 5 horas. Para el resto lo vamos a dejar acá simplemente. ¿Okay? Entonces, del atributo datetime, estoy agarrando el now y lo estoy poniendo en una variable que también estoy llamando now. Esto te va a tener, por supuesto, los días, las fechas, el día y la hora, ¿no? Entonces, veamos acá. Estoy diciendo que a esta variable now, como es una variable de tipo datetime, se le puede aplicar este método strftime y le digo que va a tener, este ftime va a tomar como formateador, entre comillas, porcentaje Y mayúscula. ¿Qué significa porcentaje Y mayúscula? Veamos por acá. Porcentaje Y mayúscula. Dice año con siglo. Año con siglo. ¿Ok? Año con siglo. De tal manera que si yo agarro esto, vamos a ver lo que imprime. Después, mes, porcentaje M. M minúscula. Porcentaje, mes como un número decimal con ceros. Y day, porcentaje D. Porcentaje de día del mes como nivel con ceros. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que saca con imprima. Después creo otra variable time, en donde de now le digo que en esta variable time va a agarrar las horas como porcentaje H, reloj de 24 horas. Es decir, si son las 2 de la tarde va a poner 14, por ejemplo. 9 minutos, porcentaje M, mayúscula, minuto como un número decimal con ceros, o sea, si son 3 minutos, va a poner 0, 3 minutos, ¿no? A eso se refiere. Y porcentaje S, segundo con un decimal con ceros. Y después estoy creando otra variable datetime, donde ahora le digo de esta variable now, con strtime, entonces le pongo, ¿no? Format time, ¿no? Es el día, y fíjense acá le pongo día con minúscula, ¿no? O sea, el mes y el año, siendo tales horas. Y después, como esto es un texto, como esto es un string, después lo hago un format string y le digo que me imprima datetime. Fíjense que al hacer esto, va a quedar este texto, acá va a incrustar los valores de la variable, y lo va a guardar acá en datetime y le puedo imprimir el datetime, la variable datetime con format, como entre comillas,
Y veamos lo que pasa. Fíjense. Daytime now lo puso en la variable now. ¿Ok? Año, porcentaje Y, o sea, con el año con 2 decimal, con 4, o sea, con el siglo. O sea, 2023, ¿no? Si no me hubiera puesto 23 nada más. El mes, M, porcentaje M minúscula, te decía que era mes como un número decimal con ceros. ¿A qué se refiere con un número decimal con ceros? A esto. Que me ponga 0,5. No solamente 5, sino 0,5. Si quiero que ponga solamente el 5, minuto... con menos M, aunque nunca lo he usado así, siempre uso con M. Me ponga 0,5, me parece más bonito, pero bueno. El día también 24. Como es 24 no hay problema, pero si fuera 4 pondría 0,4. Después imprimimos que imprime el time, ¿no? El time. Entonces, la hora, ponen las 10, si fueran las 14, pondría 14, ¿no? En minutos y segundos, bueno, vamos a ver si con los segundos, a un segundo sale con, bueno, 56, o sea que puede que sí. Ahí está, fíjese, justo pequé a las 10:17 con 00 segundos. Si hubiera sido un segundo, hubiera salido 0,1 segundos seguramente. Entonces, cuando ahora al now le hago el string ftime y pongo todo un texto, es el día y le pongo, acuérdense que now es un daytime, día, mes, año, siendo las, entonces me dice, es el día 24 del 5 del 23, ahí están los slash, ¿no? Siendo las 10 horas con 17 minutos y 00 segundos. Las posibilidades son infinitas. Pónganse y comiencen a probar. Yo sé que hay algunas que están que puede que no funcionen porque las nuevas versiones se las han eliminado, pero prueben, la mayor parte funciona, prueben lo que va a pasar. Estas que yo he puesto son las más típicas, los usos más típicos. Pero pruébenlas, siéntense, eso es estudiar. Pónganse, agarren y todo, a ver qué pasa. Pongo una variable daytime, a ver qué pasa si sale con este, qué pasa si hago con este. Se van a dar cuenta de un montón de detalles que yo ya no se los puedo explicar, porque no podría estar explicando 3 días estas cosas, ¿no? O 4 horas estas cosas. Entonces, siéntense esas horas así, estudiar, a ver qué pasa. Y van a comprender con mucha mayor claridad, cómo es que funciona esto. Es posible que yo les ponga un ejemplo de cada uno de estos. He mostrado algunos ejemplos, los más típicos formateadores que usamos. Prueben con nosotros. Siéntense a estudiar y prueben con nosotros. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Fíjense otra forma de hacerlo. Yo puedo crear una variable de string. En donde digo porcentaje A minúscula, nombre abreviado del día de la semana. Vamos a ver en inglés. B minúscula, nombre del mes abreviado. D, el D, ya sabemos lo que es, ¿no? Porcentaje D, día del mes como decimal con ceros. O sea, A, nuevamente, A, nombre abreviado del día de la semana. Y B, carambas. Y B, nombre del mes abreviado. Y voy a generar otro formato. El día, mes, año, porcentaje I. ¿Qué significa porcentaje I mayúscula? Porcentaje I mayúscula. Hora, con el reloj de 12 horas. ¿No? De 12 horas.
M, el M mayúscula, minuto con número decimales, y este P, este porcentaje P minúscula, me va a poner AM o PM, dependiendo si está, o sea, si son las 14 horas me va a poner 2 y al final me va a poner PM. ¿Ok? Son los formatos. Estos formatos los puedo poner variables. Entonces, hoy lo capturo acá le estoy quitando 5 también. Este menos 5 horas, déjelo usted, señorita García. Yo acá no lo necesito. La otra clase estuve todavía más con Colab. Bueno, print fecha en el formato ISO 8601, o sea, tal cual está, el ISO 8601, la forma como muestra por default. Después le voy a aplicar a esta misma fecha, usando string strf time, le voy a aplicar este formato 1, o sea, van a ver lo que me va a salir. Después le voy a aplicar este formato 2, voy a crear cadenas, ¿no? Y después imprimo la cadena. Esta está con formato 1 y esta está con formato 2. Vamos a ver lo que pasa. A ver. Estoy guardando en una variable todos estos strings así. Entonces, y este formato 2. Agarro con el datetime y su atributo today, guardo acá la fecha, horas, minutos, segundos, ¿no? Creo una cadena, esa cadena va a estar formada por el string format type con este formato. Y cadena 2 con este formato. ¿No? De tal manera que, como se lo estoy aplicando a la de hoy, va a quedar con este formato que es el día, es, ¿no? Con abreviaturas, está. Entonces me dice, esta es la fecha en el formato ISO, en la normal, que es año, mes, día, 10 horas, 21 minutos, 48 segundos, y esa cantidad de milisegundos. Con el formato 1, la A significaba la abreviación del día. Entonces, como estamos miércoles, Wednesday, en inglés, la abreviación del mes, May, mayo. Bueno, no es abreviación directamente. Después, y el día 24. ¿Por qué el día 24? Porque ahí está la D, pues, la D. Si fuera día 4, sería día 04. Y después, en este mismo formato está la hora, hora, mes, segundo y el año con cuatro caracteres. Día 24, perdón, día, hora, minuto y el año con 4 caracteres. Y en el formato 2, decía día, mes, año con 4 caracteres y te pone la hora en horas y minutos y te pone P para decirte si es AM o PM. Entonces, el formato 2, 24-05-23, las 10 y 21 AM. Y como está usando el formato I mayúscula, está trabajando con horas de 12 horas, con tiempo de 12 horas. Por lo tanto, si trabaja con tiempo de 12 horas, te tiene necesariamente que decir si son las AM o PM. Como son las 10 de la mañana, te pone AM. Si fueran las 10 de la noche, te pondría igual. 10, pero PM, ¿no? Pongo algunas otras posibilidades que nos da estos formateadores. No pretendo que se los memoricen, pero sí, esto es una referencia. Oye, ¿cómo me pide el formato de fecha esta cosa? ¿Cómo era? Ahí está, ahí lo ubican, ¿no? Lo van a poder. Pero practíquenlo, siéntense, pónganse y pongan diferentes formatos. Incluso así va a ser más fácil para ustedes encontrarlo. Y algunos van a acordar, ¿verdad? Que con la hora en 12, en horario de 12, con la I mayúscula, se van a ir acordando algunos, otros lo pueden ver, pero si los han practicado es más fácil encontrar la referencia, saber qué es lo que necesitan, ¿no? Si no, ¿cómo era? En el examen no van a estar probando, en la práctica no van a estar probando, pruébenlo antes. Hoy en la práctica simplemente ubicarlo y utilizarlo.
vamos a ver algunos ejemplos de operaciones con fechas. Preguntas, por favor. No sigamos antes sin las preguntas. ¿Alguna pregunta o no hay ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces vamos a unos otros ejemplos. Importemos de la biblioteca DateTime de manera separada la clase DateTime y TimeDelta. Entonces, a partir de la clase Date, utilizando el método toDate, vamos a crear una variable hoy, que va a crearse con la fecha de hoy, o sea, 2023-05-24. Ayer es hoy menos el TimeData menos un día. Lógico. Mañana es el hoy más el TimeData sumar un día. Fíjense que si quiero restar un día, pongo menos acá y acá positivo, o acá pongo más y adentro negativo, ¿no? Los signos. Mañana es el día. ¿Cuál es la diferencia de días entre mañana de hoy y cuál es la diferencia entre ayer y hoy? ¿No? Vamos a imprimir las diferencias. Estoy tomando ya de frente los días, punto day estoy tomando acá. Hoy es 24, ayer fue 23, hoy es 25. La diferencia de días entre mañana y hoy es un día positivo. Mañana menos hoy es un día positivo. Y entre ayer y hoy es un día negativo, ¿no? Un día, depende cómo esté haciendo la diferencia de días. Eso es muy importante para saber. Otros ejemplos, otros ejemplitos. Estoy igual, importando esto de acá, estoy de daytime, sacando un now, estoy poniendo en ahora, menos 5 horas. Bueno, estas 5 horas es realmente por el collab. Usted déjelo, señorita García, el resto lo puede borrar. Esto es una variable hora más 1.000.000 de segundos. Entonces, a la hora le estoy poniendo time delta seconds 1.000.000 de segundos. A ver qué pasa. La hora actual va a ser el time. ¿Va a ser el time de qué? Como ahora es un daytime, tiene fechas y horas, voy a agarrar la hora, el minuto y el segundo, y con el time voy a crear una variable donde va a estar la hora, minutos y segundos. A esa hora voy a sumar 5 minutos, o sea, 5 minutos que son 300 segundos. ¿No? Y ahora a esa misma variable lo voy a poner como horas. Vamos a ver cómo sale. Una ración de 5 horas. Vamos a ver qué es lo que sale acá. Vamos a ver. Y más 5 horas, a esa ración le estoy sumando, a la hora le estoy sumando 5 horas. Vamos a ver lo que pasa. La fecha de hoy más 1.000.000 de segundos me va a dar esto. La hora actual más 5 minutos, 5 segundos. Aquí faltan unos prints. Eso lo dejo para que lo vayan ensayando. La fecha de hoy más 1.000.000 de segundos llega hasta el 5 de junio, fíjate, esa cantidad de segundos. A las 00 horas 15 minutos y 24 segundos. La hora actual le sumo 5 minutos y a la hora actual le sumo 5 horas, me da las 15 horas. Ahora voy a imprimir también print. Voy a imprimir acá. Más voy a imprimir. Voy a imprimir esto de acá.
Después voy a imprimir. Sale. Más 5 minutos. A este le habíamos sumado, sí. A este más 5 minutos le habíamos sumado otros 300 segundos. Entonces, si eran, son 5 minutos, si eran las 10:30, pues son las 10:35. Una ración de 5 horas. Entonces digo time delta de 5 horas y justamente me sale 5 horas, 00 minutos, 00 segundos. Ya, y más de 5 horas a la hora le sumo 5 horas. Entonces, si eran las 10:30, le estoy pasando a las 15:30. ¿No? Pequeños juegos que podemos hacer con las fechas y horas. Este ya se lo dejo para ustedes, para que lo examinen. ¿No? Y ahora vamos a ver uno que es bastante parecido, pero que es STR P-Time, no F-Time. El otro era para darle formato. Este Stream P-Time básicamente nos sirve cuando yo quiero ingresar horas o minutos a través del teclado y quiero que los capture como eso, como horas, minutos y segundos, o como días, minutos y segundos, o sea, como clases de tipo hora o tipo minuto, ese tipo de cosas. Porque si yo pongo una hora, acuérdense que el input todo lo captura como string. ¿Ok? Todo lo captura como string, pero yo quiero que lo capture ahora lo que estoy poniendo como si fueran datos de fecha o datos de hora. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense acá. Fíjense que supongo que tengo una fecha. Esta fecha está en este formato. Fíjense cómo está. Es un string que tiene una fecha. ¿Okay? Es un string que tiene una fecha en el formato que día con 2 dígitos. O sea que si se fuera 9 saldría 09. Mes con 2 dígitos, fíjense que dice 03. Y el año con 4 dígitos. Dicho sea de paso, es mi fecha de nacimiento. Tengo 65 años. Cumplí el 19 de marzo hace un par de meses. Y le doy, creo una variable de formato y que está formado con justamente de esta manera. Los días con 2 dígitos, acuérdense que el porcentaje de es día del mes con decimal con ceros, o sea, con 2 dígitos. Mes también con 2 dígitos y el año con 4 dígitos. ¿Ok? Entonces, yo lo que le estoy diciendo es que con este strptime, que es un método del datetime, a una fecha la voy a convertir a un objeto de tipo fecha con este formato. Si mi fecha no coincidiera con el formato, acá sí coincide, fíjense, día con 2 dígitos, mes con 2 dígitos y año con 4 dígitos, si esta fecha no coordina con el formato, me va a dar un error. En caso contrario, me va a imprimir esta fecha, pero ya no como un string, sino como un campo de tipo fecha. Veamos. Un campo de tipo datetime. Fíjense que me pone 1958-03-19 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Porque no tengo minutos y segundos acá. No tengo minutos y segundos. Pero a este string, lo que está haciendo este string time es a este string,
lo está convirtiendo a un formato de fecha en tanto y en cuanto ese string tenga este formato que le estoy poniendo acá. Acá te pone una variable, pero pude haber también puesto acá directamente, entre comillas, porcentaje D / porcentaje M. O sea, si coinciden, si el string coincide con el formato que he puesto de fecha, me lo convierte en un campo de tipo fecha, de tipo, en este caso, datetime. Puede haber sido el campo day también. ¿Ok? Solo que acá no importa day, sino datetime. En tanto y en cuanto el formato, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el mes viniera así? Ahí ya no coordina, porque el mes está viniendo con 3 dígitos y acá me está diciendo que estás usando porcentaje M. Y porcentaje M es mes como un número decimal con ceros, o sea, 03, 04, ¿no es cierto? Pero como esa fecha la he puesto con 3 y no con 03, ya la fecha, este string de fecha, ya no coincide con el formato. ¿Se dan cuenta? Día con 2 dígitos, perfecto. El mes con 2 dígitos, y me está pasando el mes con un dígito. Fíjense si ejecuto ahora lo que pasa. A ver. Ah, ¿lo está aceptando también? Qué raro. Debería darme un... A ver, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Por qué? A ver, el M... te me está aceptando el M también así. Perfecto, pero esto sí podría darme un error, por ejemplo. Error. Me está aceptando el M. Pero, por ejemplo, yo no puedo poner año 58, porque el year es de 4 dígitos. Year es de 4 dígitos. Parece que acá el string no está considerando el 0, no tiene ningún problema. Pero acá sí me daría un error. Me daría un error de tipo value. Entonces, ahí sí se hace un pequeño problema. ¿Ok? Entonces, este string ptime me permite, por tanto, capturar estas cosas. Esto lo voy a utilizar mucho para cuando por el teclado se pongan fechas u horas. Cuando se pongan fechas u horas se va a utilizar esto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplito. Dice, genera un programa que permite el ingreso de las fechas por el teclado y calcular su diferencia solo si la fecha final es mayor que la fecha inicial. El programa debe controlar que el ingreso de la fecha sea en el formato día, mes, año y evitar que se ingresen fechas erradas, ¿no? El programa debe preguntar si se quiere continuar ingresando más fechas. Estamos hablando casi todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pero aparte usando el datetime. Genera un programa que permite el ingreso de fechas por el teclado y calcular su diferencia solo si la fecha final es mayor que la fecha inicial. El programa debe controlar que el ingreso de fechas sea en el formato DD, YYY y evitar que se ingresen fechas erradas. El programa debe preguntar si se quiere continuar ingresando más fechas. Entonces, acá está el programita. Aquí tengo un programita principal que invoca una función main, nada más. Esta función main, ¿qué cosa hace? Va a tener un bucle infinito, while true, que se va a romper si respuesta diferente a eso, retorno, o sea, retorno para acá y ahí acaba el programa. Si no, va a seguir dando vueltas. A ver, la fecha inicial va a ser igual a ¿qué? A la función fecha inicial, en que le voy a mandar el mensaje ingresa fecha inicial, y le pongo inicial, son 2 parámetros que le estoy enviando. Esa misma fecha, ingresa fecha, la voy a utilizar para capturar la fecha final, y le pongo solo que los parámetros son fecha final y final. Y después voy a tener un reporte que le voy a enviar la fecha inicial y fecha final para que reporte y me imprima lo que me está preguntando el programa. Muy bien, ahora vamos a ver qué hace mi función ingresa fecha.
Información ingresa fecha recibe dos mensajes como parámetros, ¿no? Para que ya sea final o inicial. Entonces va a tener su bucle. Va a tener su bucle y va a manejar try and exit, por si acaso me ponen una fecha errada. Pues puedo poner cualquier cosa por fecha y tengo que controlarla para que el programa no colapse. Fecha de ingreso es igual a que, fíjense que acá está el input con el mensaje 1. La primera vez está diciendo ingrese fecha inicial. Entonces aquí está el mensaje, ingrese fecha inicial. A ese fecha inicial, que es un string, acuérdense que el input todo lo captura como un string, por tanto el input tiene un string acá. Yo voy a ver, lo voy a convertir, espero que entre en el formato DDMM, YYYYY, ¿no? Si me lo pone, lo va a poder transformar y lo va a guardar en fecha de ingreso y va a retornar fecha de ingreso. Cualquier cosa que no cumple este formato, esto va a dar un error y me va a decir la fecha inicial o final, por eso el mensaje 2 es inicial o final. La fecha inicial está errada, inténtelo nuevamente. ¿Okay? Cuando lo vuelvo a invocar, le paso mensajes, ingresa fecha final y final, y si hay error me va a decir la fecha final está errada, y si no, va a ser. Pero de esta manera, esta línea 8 es la fundamental. Yo, con el input, pongo el mensaje, y este es un string, por lo tanto, el datetime.string tiene a este string, va a ver si cumple con este formato. Si cumple con este formato, lo va a poder ingresar como un campo de datetime a esa variable que está al otro lado. Si no cumple con eso, me va a salir un value error, decir, oye, está errada la fecha. Igual pasa con la entrada y con la salida. Y después, con el reporte, le envío estas dos fechas y calcula la diferencia de días. ¿Ok? Diferencia de días. Entonces, esta fecha 1, le voy a dar un formato de salida, le doy un formato con string ftime, y lo voy a poner igual. Ahora, le puedo haber cambiado el formato. Y calculo. Digo, si la diferencia es mayor que 0, entonces la diferencia entre fecha 1 y fecha 2 es la diferencia que he calculado. En caso contrario, le digo, la fecha es menor que la inicial. Entonces, veamos, ejecutemos el programa. Ingrese la fecha inicial. A ver, dígame una fecha inicial. Cualquiera. A ver, acepto propuestas. Acepto propuesta de fecha. Dígame una fecha, por favor. Póngame una fecha y yo la copio acá en el... Póngame una fechita. Vamos, hay 20 alumnos, algunos me tienen que sugerir una fecha. Sugiéranme una fecha. ...25 de mayo, ya. Pero fíjense, voy a poner así. 25 de mayo 2023. Voy a poner 2023, mayo 5, día 25. Pero ojo que está pidiendo que lo pongan en el formato día, mes, año. Y yo estoy poniendo año, mes, día. Entonces, cuando yo ponga esto y ponga Enter, me va a salir la fecha inicial está errada, inténtelo nuevamente. ¿Por qué? Porque cumple con este formato, entonces produce un value error y me dicen la fecha inicial está errada, inténtelo nuevamente. Entonces, ahora sí voy a poner correctamente el 25, ¿no? ¿Cómo es el formato? Día, mes, año. Entonces, 25, está terco, 05, 2023. La fecha inicial está errada. ¿Por qué? Porque tiene que ser con slash. Se dan cuenta que así yo puedo controlar y le pido, póngame la fecha, ¿ok? Entonces, fecha inicial está errada. En esa fecha inicial debí ponerle un mensajito, ¿no? De DM, para que se guíe de cómo ponerlo, ¿no? Esas son las cosas que hay que ponerlo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a poner 25,
el 05 del 2023. Ahora, fecha final. Fecha final, vamos a poner, no sé, 31 del mes 07 del año 2023. La diferencia entre esos es 67 días. ¿Desea continuar? No le voy a poner. Voy a mejorar los mensajes. Fíjate. Ingresar fecha inicial y le voy a poner acá así. PD, MM, 1, 2, 3, 4. Como para guiarlo, igual acá, ¿no? Igual acá. Que sepa en qué formato tiene que poner la fecha, porque así no sabe, pues yo puse guiones porque no sabía, ¿no? Entonces ahora sí, pues, en ese formato, día, mes, año, allá, ok. Entonces voy a poner pues 25, 05, 23. Fecha final le voy a poner 31 del 12 del 2023. ¿Cuántos días falta para que acabe el año? 220 días falta para que acabe el año. ¿Ok? Entonces ahí ven una aplicación interesante. Bueno, muchachos, de momento vamos a quedarnos acá. Esto es todo lo que tenemos de Daytime. La clase del día viernes vamos a comenzar a ver NumPy. ¿Ok? Ustedes pueden ir viéndolo ya, lo del NumPy. Léanlo, por favor. Porque acá, NumPy, bájenlo de la biblioteca NumPy. Este video está duplicado, son los mismos videos. Daytime y NumPy. Daytime y NumPy. Vean estos videos. Vean sobre todo el de NumPy. Y lean este de acá, bajen este cuaderno y lean lo que dice ese cuaderno NumPy, traten de entenderlo. De tal manera que la clase se puede hacer más interesante el día viernes sobre NumPy. Ahora bien, una cosa, muchachos. Las personas tienden a retirarse del curso. Ahorita nomás en clase tengo 19, hace un rato tenía 20 alumnos. Pero, como hay gente que se retira, a veces los grupos tienen ciertos colapsos. ¿Ok? En los trabajos, puede ocurrir que algunas personas no trabajen en el grupo. No falte, dice, no tengo tiempo, siempre está ocupado. Es el típico que está ocupado y después quiere estar para la nota, por supuesto, ¿no? Entonces, en el trabajo, ustedes me van a poner un estimado del porcentaje de participación de cada componente del grupo. A veces hay 5 personas y 3 trabajan todo el trabajo. Y uno hace alguna que otra cosita, entonces, menos la mitad del tiempo le ponen 50%. Y el que no trabaja nada le ponen 0, pues, ¿no? O le ponen 10%. Entonces, si en el trabajo final el grupo saca 18 y el otro trabajó el 50%, o sea, va a tener 9. Y el que no trabajó, pues va a tener 0. ¿Ok? Solamente yo puedo poner a otras personas en otro grupo, lo que es difícil, porque van a poner un grupo que ya ha avanzado bastante el otro trabajo. En el caso de que se quede una persona en el grupo, pero muchas veces incluso acepto que se quede una persona en el grupo. Si hay un grupo que está con 5 personas, ya hay 2 que trabajan, o 1 que trabaja, pues ese 1 trabajará. Y le pondrá 0 de participación a los otros 3 o 4 que hay en el grupo. Y él tendrá toda la nota y el resto va a tener 0. Así, sin miedo, sin murmuraciones. Incluso en los avances. Desde la próxima semana vamos a comenzar a presentar avances. Yo les voy a decir que a algunos lo veremos, de repente hacer una sesión especial en otro día, o me envíen el trabajo y luego. Y pongan, no tengan miedo de presentar 0% de este señor que no ha querido trabajar, pues todos los señores que no han querido, siempre están ocupados, nunca tienen tiempo.
póngale 0 de participación. Y yo voy a ir avanzando, porque de ahí sale la DD. ¿Se acuerdan que hay una nota DD de participación? De la DD. Si los sucesivos avances que se van a hacer de la próxima semana, una o dos personas están trabajando y las otras están que dicen, no tengo tiempo, que estoy ocupado, porque siempre, pues, siempre hay el que está ocupado siempre, ¿no? Así lo que no sé qué, pero está ocupado. Este es un curso de pregrado normal, o sea que la mayor parte, si es que no es del 100%, no trabaja. Porque la gente que trabaja estudia en EPE, no estudia en... Hay excepciones, pero son muy pocas. Entonces, pónganle 0, pues al que no ha trabajado 0%. Entonces, en la DD va a ir acumulando, son como 3 o 4 presentaciones que van a dar en la DD. Si están 0, le pondré la DD. Ya está, y se acabó. Entonces, si alguien está trabajando solo, o dos están trabajando solo, y los otros 3 están haciendo nada, siempre, nunca tienen tiempo, siempre tienen la excusa para no participar, pónganle 0% de participación y van a tener 0 en la DD. Y se acabó el asunto cerrado. Después, lo que he dicho ahora, van a ver cómo van a participar. Y si no, entonces si participan y ya no han estado participando, pues ya de sus 100 pasará un 75%. Entonces, así se va a solucionar el problema. Si alguien tiene problemas con sus compañeros y lo está haciendo solo, porque otro no quiere participar, hágalo solo, póngale 0 al resto. Van hasta el techo, pero van a tener 0 en la DD. Porque del trabajo final se le anota la DD y el trabajo final. Y la DD es cómo van los avances sucesivos. De la próxima semana vamos a ir dejando avances sucesivos. Seguramente vamos a tener que usar alguna hora especial, de repente un sábado en la tarde, un domingo en la noche, y seguramente que el que no tiempo tampoco va a tener tiempo. Y si no participa en la sesión piña, pues va a tener 0, va a bajar su nota en la DD. Entonces vamos a comenzar a 10 minutos de su presentación, van mostrando lo que están avanzando y consultamos unas ideas, les hago ver algunos detalles, y vamos avanzando en la nota de la DD. El que no participa, pues no quiere participar, pues tendrá la nota que merece. Eso le digo porque eso pasa en otros salones, ya ha pasado en muchos salones, ya ha pasado en muchos sitios, ¿no? Siempre hay en los grupos aquellos que nunca tienen tiempo. Pues si no tienen tiempo, tampoco tendrán nota, ¿no? Así de simple y sencillo. Y los otros que sí trabajan no tienen por qué perjudicarse. ¿Ok? Entonces, grupos de 5. Hay uno que no trabaja, está muerto, pues ese no trabaja. Usted le pone 0 participación. Si son 2 los que trabajan, a los otros 3 le pondrán 0 participación. Si hay uno que trabaja, a los otros 4 le pondrán 0 participación. Y ya está. Se acabó. Solucionó el problema. ¿Ok? Ok, muchachos. Muchas gracias. Denle una leída, por favor, a este NumPy y vean los videos, tanto de Daytime como NumPy. Después ya viene la práctica y un par de semanas más viene la práctica y hay que estar bien mosca para eso. Ok, muchísimas gracias, señores. Hasta luego. Dígame, señor Chiclayo. Le había mandado un correo.